Le damos la bienvenida a Carlos Páez, que nos va a hablar de desarrollando microservicios en AWS, ¿sí? Serverless. Serverless. Todo tuyo. Bueno. Hola. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿En el fondo se escucha? ¿Ok? Bueno. ¿No? Ahí sí. ¿Ahora se escucha? Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Páez, Charlie para todo el mundo. Soy arquitecto de soluciones en AWS. Primero que nada, gracias a Santander por convocar este evento espectacular y por invitarnos a AWS y por invitarme para dar esta charla. Vamos a estar hablando de serverless, como bien dice ahí la presentación. Primero que nada, me gustaría saber si levantan la mano desarrolladores en la sala, bien alta, que trabajen o hayan trabajado con AWS. Algunos. Que conozcan o hayan escuchado el término serverless. Bueno, algunos también. A ver, ¿qué es serverless, no? La primera pregunta que surge. ¿De qué se trata esto? ¿Es algo sin servidores? Primero que nada, obviamente hay servidores. El tema es que nosotros como usuarios no nos hacemos cargo de esos servidores. Para AWS, serverless son los servicios que cumplen con estos 4 puntos. Primero que nada, que no se debe aprovisionar infraestructura ni gestionarla, ¿no? Ni administrarla. Eso implica que nuestra responsabilidad como desarrolladores o administradores de la infraestructura, dentro de nuestra responsabilidad no está la gestión de la infraestructura, sino que lo hace AWS por nosotros. Por otro lado, el segundo punto es el escalamiento automático. ¿Esto qué significa? La elasticidad que nos da si nuestros servicios tienen más peticiones, la infraestructura va a escalar en consecuencia y cuando las peticiones vuelvan a bajar, la infraestructura va a desescalar para reducir costos, obviamente. Luego, un tema súper importante cuando hablamos de nube y que no solamente aplica para serverless, es el modelo de pago por uso, ¿sí? Que básicamente en el caso de serverless, por ejemplo en las funciones lambda, solamente pagamos en el momento que las funciones se están ejecutando, ¿sí? Hacemos una invocación, la función se ejecuta, luego se libera la infraestructura de base y eso hace que dejemos de pagar cuando la función no se está ejecutando, ¿sí? Pagamos solamente ese tiempo que estamos utilizando. Y como cuarto punto, la alta disponibilidad y la seguridad. Para AWS la seguridad es primordial, ¿sí? Es punto número 1, para lo cual contamos con un ambiente aislado para cada ejecución de las funciones, ¿sí? Apoyándonos en diferentes servicios de seguridad y obviamente apoyándonos en lo que son las zonas de disponibilidad para obtener mayor disponibilidad, perdón por la redundancia, en nuestras funciones. Ahora, hay algo que siempre que es un común denominador, que cuando pensamos en serverless, pensamos en funciones como servicio, en lambda solamente, o sea, en ejecutar alguna función y que esa función se aprovisione y luego libere los recursos. Pero serverless es más que computación, ¿sí? Que cómputo. Y en esta placa lo podemos ver. Tenemos lo que es AWS Lambda, que ya lo vamos a mencionar, es el servicio que más vamos a estar hablando durante el día de hoy, pero adicionalmente tenemos, por ejemplo, AWS Fargate, que también es una infraestructura de cómputo de modo serverless, pero que soporta cargas de trabajo de containers de EKS y de ECS, ¿no? Que son ambos EKS basado en Kubernetes y ECS es el gestor de contenedores creado por AWS, ¿no? Nativo en la nube. Luego pasamos a otra categoría de servicios serverless, que son los gestores de datos, ¿no? Los almacenamiento de datos. Por un lado tenemos uno de los primeros servicios desarrollados por AWS, que es Amazon S3, que es el servicio de almacenamiento de objetos, ¿sí?
Imagínense que nosotros cuando interactuamos con Amazon S3 tenemos un bucket de S3, subimos un nuevo objeto con un archivo y lo tenemos disponible. Cuando interactuamos con ese archivo, si hacemos una petición y llamamos ese archivo, ¿sí? Y tenemos una petición, 10 peticiones, n peticiones, el servicio de S3 va a ser elástico y nos va a responder a las necesidades de tráfico que tengamos. Eso hace que sea un servicio serverless adicional, más allá de Lambda y Fargate. Por otro lado, tenemos otra categoría de servicios, que son los servicios de integración, que por ejemplo API Gateway. ¿Sí? API Gateway es un administrador de APIs de AWS que también responde a las peticiones de manera elástica con la infraestructura manejada por AWS. Y así el resto de las que podemos ver aquí. SQS para colas, notificaciones de SNS, tópicos de SNS, y en lo que es streaming de datos, la familia Kinesis y el servicio de Kafka manejado en AWS. Serverless es más que solo computación. Aquí tenemos una diapositiva que me permite introducir un concepto que siempre que tenemos una conversación con clientes o con la comunidad de desarrolladores, está bueno subrayar, que es el concepto de responsabilidad compartida. ¿Qué significa esto? Nosotros en AWS pensamos que la operación de la nube implica una responsabilidad compartida entre el cliente y AWS. ¿Qué significa esto? Que hay tareas y responsabilidades en la operación de la nube que están a cargo de AWS y otras que están a cargo del usuario o del cliente, ¿sí? ¿Y de qué depende cuáles son esas tareas? Y depende mucho del servicio que esté asociado. Por ejemplo, a la derecha de la pantalla tenemos los servicios donde AWS tiene mayor responsabilidad, ¿sí? Y a la izquierda, donde tiene menor responsabilidad. Para darles un ejemplo, en el caso de las máquinas virtuales, tenemos Amazon ECS, que es el servicio para generar infraestructura de máquinas virtuales. Es un servicio en el cual la responsabilidad de AWS es mucho mayor, ¿sí? La responsabilidad de AWS es mucho menor. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es gestionar, obviamente, lo que es el hardware, el networking de base y la infraestructura de base, el hipervisor y todo lo que es la tecnología que va por debajo de las máquinas virtuales. Pero de ahí en adelante el que se hace cargo es el usuario, es el cliente. ¿Por qué? Porque primero que nada elige qué tipo de instancia va a necesitar, qué imagen va a utilizar, si es una imagen con, por ejemplo, un Linux solamente, o si tiene una base de datos con un web server, y luego lo que instale por arriba de lo que es el software de base va a ser responsabilidad del cliente, ¿sí? Entonces, por un lado está lo que es la operación de la nube, que se encarga de AWS, y por otro lado está la operación en la nube, que es lo que se encarga el cliente. Y por el otro lado, digamos en el otro ángulo de la pantalla, tenemos lo que es Fargate o Lambda, que en este caso son los representantes de lo que es la tecnología serverless y que lo que hace la responsabilidad operacional de AWS en este tipo de tecnologías es mayor. ¿Por qué? Porque el aprovisionamiento de los recursos de memoria, de CPU y de networking lo hace AWS y el usuario es más, tiene muchas menos responsabilidades. En el caso de Lambda, su responsabilidad es desarrollar el código que satisface una necesidad de negocio en una función y que tenga, obviamente, que siga las buenas prácticas, que no tenga ningún problema de seguridad, ¿sí? Que no use una dependencia que está desactualizada desde ese punto. Esas son las responsabilidades de un usuario y AWS tiene un montón más de responsabilidades. Entonces, un concepto muy importante que se conlleva con un montón de otros servicios es el de responsabilidad compartida. Bueno, dicho esto de serverless de manera más genérica, vamos a hablar un poco de Lambda, ¿sí? Lambda, que es el servicio basado en eventos de AWS. Esto es una especie de paso a paso para entender la arquitectura de Lambda, ¿sí? Por primer paso, como lo mencioné, Lambda es un servicio orientado a eventos. Eso implica que la invocación a una función está disparada por un evento que realiza un recurso, ¿sí? De otro servicio. Ese evento puede ser algo tan simple como un cambio en un estado de
en una base de datos de DynamoDB, por ejemplo, o de RDS, y eso dispare una invocación a una función, o por ejemplo un request de un endpoint de API Gateway, ¿sí? Donde un browser nos está haciendo, un navegador, nos está haciendo un pedido, una petición a una API que tenemos en API Gateway, y el API Gateway nos hace directamente la invocación a través de un evento a nuestra función de Lambda, ¿sí? Ya hablando específicamente de lo que es las funciones Lambda, soportan lenguajes de programación estándar, ¿sí? De la comunidad, Node.js, Python, Java, C#, todos los que son soportados por el SDK de AWS. Y básicamente lo que hace la función es aprovisionar la infraestructura que necesita, ¿sí? Los recursos computacionales que necesita para ejecutar el código fuente que nosotros como desarrolladores codeamos, ¿sí? Y en ese código fuente puede haber un montón de cosas, puede hacer un procesamiento y hacer una respuesta, por ejemplo, a un endpoint de API Gateway, la respuesta al navegador, sí que nos hizo la petición, o puede hacer un desencadenamiento de diferentes acciones y llamar a otros servicios, ¿sí? Llamar a otra lambda, subir un archivo S3, interactuar con una base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, de a poquito nos vamos a ir metiendo un poquito más abajo, ¿no? Dado que es una charla de developers, la idea es ir bajando un poquito cada vez más para entender cómo funciona Lambda. Este es un ejemplo muy sencillo, bien mínimo, de lo que es una función Lambda. Y para entender cuáles son las partes que la componen, tenemos, por un lado, la función que llamamos la función handler, ¿no? Que es básicamente la que implementa la lógica que nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? Para satisfacer una necesidad de negocio, ¿sí? En este caso es muy básica, hace un hello y devuelve el mensaje. Y después tenemos dos componentes adicionales, ¿no? Esa función handler toma dos parámetros, uno que es el evento y otro que es el contexto, ¿sí? El evento, que es básicamente los datos que surgen de la invocación, ¿sí? De ese servicio que disparó el evento. Y la forma de ese evento, ¿sí? El contenido que va a tener esa instancia de evento que cuando tengamos que trabajarla dentro de nuestra función, va a depender del servicio que nos haya invocado. O sea, no es que tiene un formato específico, sino que dependiendo del servicio que nos haya llamado, tiene información asociada a ese servicio. Si es API Gateway, tiene información asociada a lo que es la petición de HTTP. Si es S3, tiene información asociada a qué bucket de S3 nos llamó y un montón de otra información. Y después, lo que es el contexto, esto es algo obviamente muy común en este tipo de hooks, ¿no? El contexto lo que nos da es información adicional de lo que está sucediendo dentro de la función específicamente de Lambda. Y por ejemplo, hay un caso muy representativo. Obviamente tenemos datos como el ID único de la función Lambda, pero tenemos un dato que es el tiempo remanente que tenemos de ejecución dentro de la función. Y esto empieza a traer conceptos que vamos a ver más adelante, porque en las funciones Lambda tenemos un límite de ejecución de 15 minutos. Y ahí empiezan a surgir algunas pistas de cuando tenemos que tomar decisiones de si tenemos una funcionalidad y la implementamos con Lambda o la implementamos con un container o con otro recurso computacional, ¿no? Que tengamos un límite de 15 minutos implica que esa funcionalidad que queremos desarrollar la tenemos que moldear para que quepa en esos 15 minutos o no es un caso para serverless, ¿no? Después vamos a ver qué diferentes tipos de ejecución existen para digamos, cinturear ese límite de 15 minutos, ¿sí? Pero es muy importante ese tipo de datos de contexto. Obviamente, dentro de la función Lambda es muy útil, sobre todo cuando tenemos un proceso que es muy time consuming, entender cuál es el tiempo restante para que la función y el código que estamos ejecutando termine de una manera adecuada, ¿no? Bueno, acá pasamos un poco más a información y configuración de lo que es una lambda, ¿no? Primero vimos de qué se trata básicamente la ejecución de una lambda, ¿sí?
y con qué información, con qué datos contamos en el momento de la ejecución. Y cuando configuramos, tenemos que empezar a ver qué recursos vamos a utilizar. Primero que nada, a partir, obviamente, de cuál es la lógica que vamos a implementar. Vamos a necesitar más o menos recursos. El primer dato que necesitamos es cuánta memoria va a tener reservada esa función lambda para ejecutarse. Y tenemos este rango para elegir, que es de 128 megas a 10 gigabytes, ¿no? Un rango bastante grande. Sobre todo pensando cuando tenemos funciones sincrónicas o asincrónicas que vamos a ver después. Pero básicamente tenemos un rango bastante amplio en el cual podemos jugar. Y después la CPU y los recursos de networking se alocan proporcionalmente a lo que elegimos en la memoria, ¿no? Porque la RAM es como el dato clave para elegir. Ahora, pensamos, cuando tenemos una función que hace una tarea sencilla, muy específica, quizás es más fácil elegir, ¿no? Cuántos recursos le asignamos. Ahora, cuando tenemos una funcionalidad que tiene requiere de mayores recursos computacionales, o no sabemos cuánto va a tardar, porque es la primera vez que codeamos esa funcionalidad, eso empieza a ser un trial and error, ¿no? Es una prueba para ver y un tuneo de ver cuántos recursos le damos a la función. Para facilitar ese trabajo de prueba y error, tenemos una herramienta que es open source, que se llama PowerTune, que básicamente juega con estos parámetros, ¿sí? Porque pensemos, ¿no? Nosotros tenemos una función que solamente nos está generando gasto, cobro, nos cobra en el momento que se está ejecutando, ¿sí? Y dependiendo de los recursos que consume. Y pensemos, obviamente, cuando tenemos una tarea que es muy time consuming, queremos que lo haga lo antes posible. Ahora, si paralelizamos nuestra infraestructura para que lo haga lo más rápido posible, va a costar más cara. Entonces, es un balance, es un fino balance que hay que tener. Para eso sirve una herramienta como PowerTune, que básicamente consta de una tecnología de AWS que se llama Step Functions, que es algo parecido a las funciones lambda, pero básicamente resuelve workflows, ¿sí? Con diferentes tipos de tareas, ¿no? Resuelve típicas tareas de if una cosa, else otra, o un loop, o decisiones de si existe un error, hacer reintentos, ¿no? De manera gráfica podemos definir esos workflows, y esta herramienta PowerTune tiene un workflow específico al cual le pasamos el identificador único de la lambda, que es el ARN, y a partir de eso empieza a hacer toda una prueba con diferentes configuraciones. Lo que nosotros haríamos de una manera más manual, o quizá automatizándola, pero a mano nosotros, con consumo de tiempo de esa automatización, el PowerTune lo hace por nosotros. Y lo que hace no es que nos devuelve una opción preferida o una opción adecuada. Nos empieza a devolver ciertos gráficos, ¿sí? De ejes cartesianos, en los cuales tenemos unas curvas, en las cuales nos dice, dependiendo de cierta cantidad de recursos, es el costo que vas a tener. Entonces, a partir de esas curvas, empezamos a entender cuál es el sweet spot, ¿no? Cuál es el punto exacto en el cual para nosotros, vamos a elegir la configuración adecuada para nuestra función. ¿Por qué? Por el costo y por la velocidad y la cantidad de recursos que le vamos a asignar, ¿no? Velocidad igual a tiempo. Entonces, PowerTune nos ayuda de una manera gráfica a hacer toda esa prueba iterable de qué infraestructura vamos a elegir, ¿sí? Qué recursos vamos a elegir para darle soporte a nuestra lógica de negocios. Y luego, hablando de lo que es seguridad, esa función específica, ¿sí? Corre con un rol de ejecución, ¿sí? Que básicamente le podemos dar permisos a través de YAM, que es el servicio para que maneja roles, grupos y usuarios en AWS, ¿sí? Le podemos agregar permisos para que esa función pueda acceder a diferentes otros servicios, ¿no? Eso es muy granular, siguiendo el principio de mínimo privilegio. Y luego, obviamente, podemos crear policies, ¿sí? Políticas
que le permitan, que nos permitan a esa función ser ejecutada por otros procesos que no seamos nosotros. Bueno, seguimos acá con características y configuraciones de una lambda. Como habíamos dicho, timeout. Una lambda tiene un timeout de 15 minutos, ¿sí? Y no hay tutía. Ahora, tenemos dos grandes mundos para elegir, dos modelos de ejecución, diría más técnicamente, ¿no? Tenemos lo que son unas funciones sincrónicas, el modelo sincrónico y el modelo asincrónico. Y esto tiene obviamente mucho que ver con qué código estemos ejecutando y quién sea el servicio que dispara nuestra invocación. ¿Sí? Si API Gateway es el servicio que invoca a la lambda, quiere decir que viene una petición HTTP, por ejemplo. API Gateway solo soporta llamadas sincrónicas. Entonces, de alguna manera nos está sesgando, porque obviamente, si tenemos una llamada HTTP es porque hay un cliente esperando una respuesta lo antes posible del otro lado, ¿no? Hace una petición que quizás llama a API Gateway, que invoca a nuestra función lambda, y esa función lambda quizás detrás lo que hace es consultar una base de datos y devolver el resultado a la API Gateway, y eso va a su ruta al mismo cliente que hizo la petición, ¿no? Es una llamada sincrónica. Y acá hay un detalle. Pensemos que Lambda es un servicio que es basado en eventos. Esto implica que siempre que utilizamos Lambda lo utilizamos en conjunto con otros recursos, ¿sí? Porque estamos orquestando o porque estamos satisfaciendo una necesidad que tiene otro servicio, otro modelo de ejecución, ¿sí? Que está necesitando que se ejecute algo o que una lambda haga algo de una manera rápida. Entonces implica que no solamente tenemos que fijarnos en las configuraciones específicas de la lambda, sino que de los recursos asociados. Por ejemplo, API Gateway tiene un timeout de 30 segundos. Eso implica que más allá de que configuremos en una lambda y que pueda tener 15 minutos de ejecución, el API nos va a hacer una petición y si a los 30 segundos no hay una respuesta, le devuelve al cliente un error. Entonces, siempre hay que tener ese tipo de cosas en cuenta, porque la lambda generalmente trabaja en conjunto con otros servicios en un proceso, ¿sí? Después tenemos las llamadas asincrónicas, ¿no? Ya di un ejemplo de llamadas sincrónicas. Las llamadas asincrónicas, obviamente, reciben una petición, las encola en una cola de eventos interna de Lambda. Esto no es nada que tenga que ver con SQS ni nada por el estilo, es una cola de eventos interna de Lambda. Y bueno, a medida que esa cola se va liberando, va llamando a la función y devuelve la respuesta. Pero bueno, esto es otro caso, por ejemplo, si interactuamos con S3. S3, por ejemplo, tenemos una función que S3 configuramos que al momento de que se genere un nuevo objeto, se crea un nuevo objeto en un bucket de S3, nos dispare un evento y llame a una lambda. Bueno, esa ejecución va a ser asincrónica, ¿sí? Porque generalmente S3 puede esperar ese tiempo. Luego temas de networking, ¿no? Hablando de temas de seguridad. Y acá entra un concepto que es el de VPC, ¿sí? La Virtual Private Cloud, que es básicamente, en AWS utilizamos las VPCs para definir lo que es nuestra nube, ¿sí? Nuestra nube privada, digámoslo, ¿sí? Un contexto de seguridad, generalmente con un rango de IPs, en el cual puede o no estar conectada a Internet. Si queremos conectarla a Internet, lo podemos hacer a través de un Internet Gateway, pero si no, va a ser un espacio en el cual nosotros tenemos un perímetro, ¿sí? De seguridad. Y ahí generalmente es donde se despliegan bases de datos, no sé, un data warehouse, recursos que requieren cierto nivel de seguridad y protección de accesos, ¿sí? Ya sea de Internet o de otras VPCs. Lambda tiene la funcionalidad de poder conectarse a recursos que estén dentro de VPCs, ¿sí? Sin necesariamente tener que comunicarlo, abrir la VPC a Internet. Entonces, una lambda de esta manera puede comunicarse con una base de datos específica, como mencionaba, con un data warehouse, con tipos de recursos que pueden vivir dentro de una VPC. Obviamente, toda esa configuración que hagamos
la vamos a tener que hacer creando reglas en los security groups, que es como una especie de firewall, ¿no? Dependiendo de qué tipo de peticiones necesitemos, vamos a tener creadas las diferentes reglas de security groups. Me voy apurando. Acá nos ponemos un poquito más técnicos todavía. Vamos bajando más de nivel. Cuando hablamos de lambda, obviamente tiene un contexto de ejecución, esa función, y ahí podemos ver una imagen que nos muestra cómo está formado ese contexto de ejecución. Tiene 3 APIs diferentes, la de extensiones, la de runtime y la de logs, ¿sí? Que son básicamente 3 APIs que se encargan de cosas diferentes que son bastante autodefinibles, ¿no? Y a su vez tenemos el proceso que corre nuestra función, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco. ¿De qué se tratan las extensiones, no? Nosotros, si vemos esta parte, que es el proceso, como habíamos dicho, nosotros podemos elegir, la función puede tener un runtime de ejecución de Node.js, de Python, de C#, de Go, de diferentes lenguajes. Entonces, dentro de lo que es el proceso, va a estar corriendo nuestro runtime, el que hayamos elegido, Python versión tanto, Node versión 16.7, etcétera, más la función, ¿sí? Más la instanciación de la función que nosotros hayamos codeado. Ahora, ¿qué quiere decir las extensiones estas? Las extensiones son generalmente código que ejecuta funcionalidad que complementa a nuestra función. ¿Y por qué no está dentro de la función? Bueno, porque no queremos contaminar el código de nuestra función específicamente con código que lo asiste, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se hacen dentro de una extensión? Generalmente es monitoreo, observabilidad, temas de seguridad, de gobierno, ¿sí? Generalmente vendors de AWS, sí, proveedores de AWS, partners como Datadog, como AppDynamics, como HashiCorp, tienen desarrolladas extensiones para los runtimes. Por ejemplo, Datadog es un servicio de monitoreo, de observabilidad. Lo que hace la extensión, obviamente no lo mencioné, pero Lambda está íntimamente relacionado e integrado con lo que es CloudWatch, que es el servicio de monitoreo y observabilidad de AWS. Pero si queremos, nosotros como empresa tenemos una definición que todo el monitoreo lo hacemos con Datadog. Lo que hacemos es instanciar también la extensión de Datadog, y lo que hace es se hookea al logstream de los logs y termina enviando los logs al endpoint de Datadog que tenemos configurado, ¿sí? De esta manera tenemos una integración con terceros fuera del código del runtime de ejecución de nuestra función. Ahí ya como que spoileé lo que hace la Logs API, que es como la más transparente de todas, que básicamente va generando el stream de logs, ¿sí? Que va asociado a la ejecución de la función. Y en el caso de las extensiones que se dedican a monitoreo, se hookean de ese logstream para procesar, filtrar y enviar los datos, ¿sí? los logs a los endpoints que necesiten. Ahora, claramente, los que son estas extensiones están integradas al ciclo de vida de la función de lambda. Y en la próxima slide vamos a ver qué significa eso, ¿no? Y que lo que es el API de runtime obviamente nos maneja lo que es el ciclo de vida del modelo de ejecución, donde tiene a grandes rasgos, tiene un init, un invoke y un shutdown. O sea, en un momento en el cual se inicia la invocación, se ejecuta la invocación, ¿sí? Y se desaprovisionan los recursos. Y bueno, lo de los logs ya lo mencioné. Ahora, hay un punto acá que es importante, que aparte de quedarme sin tiempo, eso que dice Provision Concurrency. Hay algo que fue siempre un dolor con el tema de las lambda y con el tema de serverless en general, ¿no? En todas las nubes, que es lo llamado call start, ¿no? Pensemos que nosotros decimos que una función se dispara un evento que aprovisiona recursos, se ejecuta y se desaprovisiona. Si nos ponemos a pensar un poquito, nos damos cuenta de que en el momento que se aprovisionan esos recursos, no tenemos disponible la ejecución. Quiere decir que va a haber un tiempo adicional. Bueno, eso se le llama cold start. Lambda fue, a través del tiempo, evolucionando, ¿sí? Y esto que
en principio era el aprovisionamiento de los recursos a partir de una invocación, no es tal en la práctica. ¿Por qué? Porque existen diferentes maneras, automáticas en el runtime de Lambda, o nosotros, con típicas configuraciones de aprovisionamiento previo, de tener recursos previamente aprovisionados para satisfacer esas peticiones. ¿Me explico? En el caso del runtime de Lambda, lo que hace es, cuando termina la ejecución de una función, no se desaprovisionan automáticamente los recursos, sino que tienen un tiempo en el cual quedan aprovisionados por si viene otra llamada, otra petición a esa función, y reutiliza esa infraestructura, esos recursos que tenemos aprovisionados. Eso es un ejemplo, ¿no? Es mucho más complejo que eso y podríamos estar mucho tiempo hablándolo, ¿no? Pero eso es un ejemplo de cómo lo hace automáticamente. Pero después tenemos opciones de nosotros aprovisionar, ya sea cierta cantidad de recursos específicos para que soporten ciertas instancias de funciones, cantidad de instancias de funciones para que soporten quizás un modo de uso que ya lo conocemos, ¿no? Un caso de uso en el cual ya sabemos que va a haber una serie de llamadas en ráfaga, entonces preparamos la infraestructura para que soporte esa llamada en ráfaga. Ahora, este es un ejemplo de lo que es el ciclo de vida, ¿no? Tanto hablé del ciclo de vida. Bueno, esto es el ciclo de vida, que tiene estos 3 puntos que ya había mencionado básicamente, el init, el invoke y el shutdown. Y como todo no es lo que parece siempre, el invoke obviamente no es uno solo, y es lo que mencionaba antes. El init no es un solo proceso, sino que, por un lado, ahí está la respuesta a por qué las extensiones están integradas en el runtime, ¿sí? En el modelo de ejecución y en el ciclo de vida. Porque lo primero que se inicia son las extensiones, cuando existe una invocación a una lambda por primera vez. Luego se inicia el runtime, que es el runtime que hayamos elegido, ¿sí? De Python, de Node.js, de C#, el que hayamos elegido. Y luego se va a instanciar, va a iniciar, ¿sí? El código que desarrollamos, la función específicamente. Y luego suceden las invocaciones. Y como lo mencioné antes, puede ser una o pueden ser varias, si es que los recursos están aprovisionados a través de ese init, ¿sí? Se aprovisionaron y quedan esperando por un tiempo, y vienen más peticiones, se van a seguir sirviendo las peticiones, ¿sí? Es inteligente como para hacer eso. En el momento que existe un tiempo en el cual no existen más peticiones, el runtime de Lambda se da cuenta de que tiene que desaprovisionar esos recursos. ¿Por qué? Porque aparte está cobrando al cliente esos recursos. Entonces se ejecutan los shutdowns, ¿sí? Del runtime y de las extensiones. Redondeando. Más allá de las extensiones, como les dije, Lambda está íntimamente relacionado con CloudWatch. CloudWatch tiene lo que se llaman las dashboards automáticos. Entonces, en un momento en que creamos una función de Lambda, ya tenemos un dashboard creado automáticamente que está colectando métricas, logs, eventos, todo lo que hace CloudWatch. Y lo podemos ver ni bien entramos a la consola de AWS. Esto es automático. Creamos una nueva Lambda y esto sucede de manera automática. Se hace, generalmente los que son las métricas y las métricas más importantes se van generando en este dashboard automático que cuando entramos a la consola lo vemos. Bueno, ¿cuándo debería usar serverless? En estos casos, cuando necesitamos hacer automatizaciones, en algunos casos de arquitecturas de microservicios, cuando es bastante simple y los microservicios son bien granulares y realizan tareas muy específicas. Obviamente no es cuando es una arquitectura de microservicios compleja, pero todo lo que es orientado a eventos suena la campana de Lambda. Y este es un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una funcionalidad, por ejemplo, que es cada vez que subimos un archivo, una imagen, a un bucket S3, se ejecuta una Lambda que lo que hace es analiza la imagen con Amazon Recognition, que es un servicio de inteligencia artificial que analiza, ¿sí? La imagen, la foto y detecta texto, por ejemplo, ¿no? Y eso lo almacena en lo que encuentra en Amazon DynamoDB, que es una base de datos NoSQL, ¿sí? Clave valor. Este es un ejemplo de
cada vez que se genera un nuevo file, se ejecutan diferentes cosas. Y acá se puede encadenar en diferentes funciones lambda. Y aquí, nada, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada a la que estuve hablando? Los maté al final. Bueno, si no... ¿Hola? Hola, hola. Ahí está. Si no hay ninguna pregunta, entonces despedimos a Carlos con un fuerte aplauso. Gracias.